When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Algunas historias no comienzan el día que nacemos, ni con el primer paso que damos, ni siquiera en el momento en que tomamos una decisión importante. Algunas historias comienzan mucho antes, en el silencio eterno de Dios, cuando Él ya nos conocía y delineaba con infinita precisión cada detalle de nuestro propósito. Así fue con Jeremías. Incluso antes de que respirara, el Todopoderoso ya lo había apartado para una misión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Anatot, una pequeña aldea de la tribu de Benjamín, a pocos kilómetros de Jerusalén, parecía un lugar improbable para el nacimiento de uno de los más grandes profetas de Israel. Jeremías creció allí, rodeado de la tradición sacerdotal de su familia, descendiente de Abiatar, un sacerdote fiel al rey David. Todo indicaba que seguiría el camino natural de un levita, servir en el templo, enseñar la ley y ofrecer sacrificios. Pero Dios tenía otros planes que lo arrancarían de la rutina predecible y lo colocarían ante reyes, sacerdotes y multitudes hostiles. El llamado llegó en el año 13 del reinado de Josías, cuando Jeremías era apenas un joven, probablemente menor de 20 años. Fue directo, contundente. Antes de formarte en el vientre materno te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. No había lugar para la negociación, ninguna forma de negarse. Era una orden que provenía del trono de Dios y ya contenía el poder necesario para cumplirla. La reacción de Jeremías fue humana, casi predecible. Se miró a sí mismo y solo vio fragilidad. «Oh, Señor Dios, no puedo hablar porque soy un niño». Jeremías 1:6. Como Moisés ante la zarza ardiente e Isaías ante la visión celestial, Jeremías sintió el peso aplastante de su propia incapacidad. Pero Dios no ve como nosotros. No mide nuestra utilidad por la edad, la experiencia ni la elocuencia. La respuesta divina fue firme. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. Entonces llegó el toque. La mano del Creador tocó los labios del joven, y esa escena se convirtió en el momento decisivo de su vida. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Fue más que un gesto simbólico. Fue la transferencia real de la autoridad divina. A partir de entonces, Jeremías no hablaría por sí mismo, sino como mensajero autorizado del Altísimo. Pero junto con la autoridad llegó una advertencia. Su misión no sería fácil. No predicaría palabras dulces ni populares. Su mensaje sería una mezcla de desarraigo y destrucción, y luego de plantación y edificación. Tendría que confrontar el pecado de su pueblo, exponer la idolatría de sus líderes y proclamar juicio a las naciones. En los primeros años del reinado de Josías había esperanza. El rey promovió reformas espirituales, derribando altares paganos, destruyendo ídolos y restaurando el templo. El pueblo parecía estar volviéndose a Dios, pero Jeremías sabía, por revelación divina, que el cambio era superficial. El corazón de Judá seguía aferrado a la idolatría,
y la adoración al Señor se había convertido en una mera formalidad. En este comienzo, Jeremías habló con valentía. No se dejó llevar por intereses políticos, ni buscó agradar a los hombres. Su única lealtad era hacia el Dios que lo había llamado. Pero cada palabra veraz que pronunció sembró simultáneamente resistencia y hostilidad contra él. La historia de su llamado es un poderoso recordatorio de que cuando Dios elige a alguien, no es por conveniencia ni casualidad. Él conoce cada detalle de la vida de esa persona, incluso antes de su nacimiento. Un llamado divino redefine la identidad y exige una entrega total, incluso cuando el camino parece imposible. Para Jeremías, esta rendición significaría años de soledad, lágrimas y persecución. Pero también significaría caminar junto al Dios vivo, escuchar su voz íntimamente y participar en el plan eterno para su pueblo. El joven de Anatot aceptó, aunque con temor, y dio sus primeros pasos como profeta. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse no solo al peso de las palabras de Dios, sino también a la furia de quienes se negaban a escucharlas. Y cada paso que diera a partir de entonces lo llevaría a una confrontación más profunda entre la verdad de Dios y la rebelión humana. La voz de Jeremías resonó por las calles de Jerusalén, atravesando las puertas de la ciudad y resonando en los atrios del templo. No era un mensaje cualquiera, sino una acusación directa de Dios contra su propio pueblo. Porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. La metáfora era poderosa y dolorosa. Dios era la fuente de agua viva, pura y abundante, el único capaz de saciar la sed del alma y dar vida verdadera. Pero el pueblo se había apartado de esta fuente para buscar agua en cisternas rotas, incapaces de contener una sola gota. Cambiaron al Dios vivo por ídolos muertos, por alianzas políticas con naciones paganas, por cultos mezclados con prácticas inmundas. El problema no era solo la adoración a dioses extranjeros, era la ilusión de que podían encontrar seguridad, prosperidad y sentido de la vida separados de Dios. Seguían asistiendo al templo, seguían realizando sacrificios, pero sus corazones estaban lejos. Era una religión sin relación, un ritual sin arrepentimiento. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jeremías lo vio con claridad y sintió en su espíritu el peso del juicio inminente. El pecado no era solo una falla moral, era un pacto roto. Como un matrimonio traicionado, Dios expuso la infidelidad espiritual de su pueblo, diciendo: «Me acuerdo de ti, del amor de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando me seguías en el desierto». Jeremías 2:2. El Señor recordaba su fidelidad inicial, pero ahora veía la frialdad y la traición. La idolatría de Judá no se limitaba a las imágenes talladas, se infiltraba en su estilo de vida, sus decisiones políticas y su trato a los pobres y vulnerables.
Era un sistema de valores corrupto, donde la confianza residía en los ejércitos, las riquezas y las alianzas humanas, en lugar de en el Señor. En los mercados, mientras los comerciantes ajustaban sus precios y negociaban sus mercancías, el profeta proclamó el juicio divino. En las puertas de la ciudad, donde el pueblo se reunía para negociar y llevar a cabo procedimientos legales, su voz denunció el abandono del Dios que los había liberado de Egipto. En los atrios del templo, les recordó que la presencia de Dios no era garantía de protección si el corazón permanecía en rebeldía. El pueblo, sin embargo, se burló. Algunos menearon la cabeza con desprecio, otros murmuraron que Jeremías era un alarmista. «El templo está entre nosotros», dijeron. El Señor jamás permitiría que Jerusalén fuera destruida. Era la falsa seguridad de quienes confunden la paciencia de Dios con permiso para seguir pecando. La idolatría endurece el corazón. Cuanto más rechazaba el pueblo el mensaje, más se hundía en el pecado. La verdad, en lugar de llevarlos al arrepentimiento, los llevó a odiar a su predicador. Y esto puso a Jeremías en una posición peligrosa. Cuanto más fiel era a Dios, más hostil se volvía. Aún así, no podía callar. El fuego de la palabra de Dios le ardía en los huesos. Cada metáfora, cada advertencia, cada llamado al arrepentimiento estaba lleno de amor y dolor. Amor, porque Dios aún quería restaurar a su pueblo. Dolor, porque Jeremías sabía que si persistían, el juicio sería inevitable. La imagen de la fuente de agua viva permanece hasta nuestros días como invitación y advertencia. Siempre que el hombre intercambia la presencia de Dios por sustitutos, ya sean ideologías, placeres, estatus o poder, cava para sí mismo cisternas rotas. Al principio pueden parecer llenas, pero tarde o temprano el agua se drena, dejando solo el vacío. Jeremías vio cómo se profundizaba el vacío espiritual de su generación. La idolatría no solo alejaba a la gente de Dios, sino que también corrompía sus decisiones, destruía familias y distorsionaba la justicia. Y mientras se engañaban a sí mismos, las nubes del juicio inevitable se cernían sobre el horizonte. Y fue precisamente cuando la resistencia a su mensaje se intensificó que Jeremías comenzó a enfrentar no solo el rechazo público, sino también la traición de sus allegados. Una cosa es soportar las burlas de desconocidos en la calle, sentir el desprecio de gente que apenas conoces, pero otra muy distinta es oír amenazas de tu propia familia, de quienes te conocen desde la infancia y compartieron tu mesa. Jeremías, quien ya soportaba el peso del rechazo público, ahora descubría que la oposición más dolorosa venía de dentro. La revelación de Dios fue directa y contundente. Aún tus hermanos y la casa de tu padre te han traicionado, te han gritado. No confíes en ellos, aunque te hablen bien. Jeremías 12:6. Esto ya no era una sospecha, era la confirmación divina de que la conspiración contra él incluía su propia sangre. Los hombres de Anatot, su ciudad natal, comenzaron a planear su muerte. No solo discrepaban de su mensaje, sino que veían a Jeremías como una amenaza directa a sus privilegios y posición. Muchos eran sacerdotes que se beneficiaban del sistema religioso corrupto. Sus profecías, que denunciaban el pecado y pronosticaban el juicio, amenazaban el estatus que se habían ganado. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good.
garlic palm tenders, and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. La amenaza no fue disimulada. Dijeron claramente, no profeticen en el nombre del Señor o morirán a manos nuestras. Jeremías 11:21. La disyuntiva que les ofrecieron fue simple y cruel, silencio o muerte. El corazón humano siente un dolor que no proviene de golpes físicos, sino de profundas traiciones. Jeremías lo sintió. Conocía cada calle de Anatot, recordaba rostros amigos, los niños que crecieron con él, y ahora muchos de esos mismos rostros participaban en reuniones secretas para planificar su ejecución. El profeta llevó su caso a Dios. No buscó venganza personal, sino que clamó justicia. Tú, oh Señor de los ejércitos, que examinas a los justos y ves la mente y el corazón, hazme ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Jeremías 11:20. Al presentar su caso ante el juez justo, Jeremías demostró que su lucha no era contra la carne y la sangre, sino contra la rebelión contra Dios mismo. La respuesta divina llegó con firmeza. El Señor declaró el juicio contra los conspiradores. Los jóvenes morirían a espada. Los hijos e hijas perecerían de hambre y no quedaría remanente. El mensaje era claro. Nadie toca impunemente al que Dios envía. Pero Dios no solo juzgó a sus enemigos, también usó la situación para preparar a su profeta para desafíos aún mayores. Le dijo a Jeremías, si te cansas corriendo con los hombres, ¿cómo podrás competir con los caballos? Jeremías 12:5. La persecución en Anatot fue solo el comienzo. El profeta aún se enfrentaría a reyes, príncipes, sacerdotes y falsos profetas. Fue un entrenamiento doloroso, pero necesario. La fidelidad al llamado de Dios a menudo exige soportar la soledad y la incomprensión, incluso de sus seres más cercanos. Jeremías necesitaba aprender que su sustento emocional no provendría del apoyo humano, sino de la presencia constante de Dios. Y esta presencia se volvería aún más vital cuando la oposición pasara no solo a amenazas, sino a la violencia abierta, caracterizada por la humillación pública y el sufrimiento físico. Había llegado el día en que las palabras de Jeremías no solo serían rechazadas, sino también castigadas con dolor. El profeta, que ya había soportado miradas hostiles, burlas y amenazas, ahora sentía en carne propia la furia de quienes se oponían a la verdad. Fue durante uno de sus sermones en el templo que Pasur, sacerdote y oficial principal de la casa del Señor, perdió la paciencia. No toleraba que Jeremías siguiera proclamando el juicio de Dios contra Jerusalén. Su reacción fue inmediata y violenta. Ordenó arrestar al profeta, golpearlo y colocarlo en el cepo, un instrumento de tortura que inmovilizaba el cuerpo en posiciones dolorosas, provocándole calambres y una intensa agonía. La noche fue larga. Jeremías estuvo expuesto al frío, a la humillación pública y a las burlas de los transeúntes. Algunos le escupieron, otros le profirieron crueles insultos. Hubo risas burlonas, como si el dolor de un hombre fuera un espectáculo. Sin embargo, incluso atado y herido, algo permaneció intacto, el fuego de la palabra de Dios en su interior. Al amanecer, Pasur ordenó su liberación, quizás esperando encontrar a un hombre destrozado, dispuesto a retirarse y guardar silencio. Pero lo que recibió fue lo contrario. Jeremías miró al sacerdote a los ojos y declaró, «El Señor ya no te llama Pasur, sino Magor Misabib, terror por todas partes».
Jeremías 23. Era una profecía directa que revelaba que el propio opresor se convertiría en víctima del terror que se cernía sobre la nación. Después de este episodio, Jeremías atravesó una crisis interior. Sintió el peso de su llamado como nunca antes. En oración, le abrió su corazón a Dios. Me persuadiste, oh Señor, y quedé convencido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Soy objeto de burla todo el día. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Jeremías 27. Por un momento, consideró darse por vencido. No me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. Pero descubrió que era imposible. Era como un fuego ardiente en mi corazón, metido en mis huesos. Estoy cansado de sufrir y no puedo soportarlo. Jeremías 29. Esta es la marca de un verdadero mensajero de Dios. Incluso cuando la voluntad humana quiere callar para evitar el dolor, la palabra divina arde tan profundamente que el silencio resulta insoportable. Jeremías habló no por terquedad, sino porque lo dominaba una convicción sobrenatural. El sufrimiento, en lugar de destruirlo, lo fortaleció. Comprendió que la promesa hecha el día de su llamado seguía vigente. Estoy contigo para librarte. Dios no había prometido ausencia de dolor, sino una presencia constante. Esta presencia se hizo evidente en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando fue arrojado a un pozo fangoso, hundiéndose hasta la cintura, abandonado a su suerte hasta morir de hambre. Parecía el fin, pero incluso entonces Dios tenía una salida. Un hombre inesperado, un eunuco etíope llamado Ebed-Melech, quien intercedió ante el rey y dispuso su rescate. Jeremías emergió vivo de la cisterna, con el mismo mensaje en los labios. No adaptó su discurso para agradar, ni suavizó sus palabras para ser aceptado. Siguió proclamando la verdad, aunque eso implicara más prisión, más rechazo y más dolor. El sufrimiento físico y emocional no quebró al profeta, porque su vida no se basó en las circunstancias, sino en la fidelidad del Dios que lo llamó. Y esta fidelidad lo sostendría hasta el cumplimiento de cada palabra profética, tanto de juicio como de restauración. Y fue en este mismo punto que la historia de Jeremías comenzó a entrelazarse con una promesa que abarcaría generaciones. La esperanza de un nuevo comienzo después del juicio. Pasaron los años, y cada palabra de Jeremías se hizo realidad ante los ojos de todos. Jerusalén, que una vez se burló de sus advertencias, ahora estaba sitiada por los ejércitos de Babilonia.
El hambre se extendió por las calles, las murallas comenzaron a derrumbarse y la ciudad que se proclamaba indestructible se encontró al borde del colapso. Jeremías había dicho innumerables veces que la resistencia armada sería inútil, que la única salida era rendirse para salvar la vida. Pero fue tildado de traidor. El resultado: las puertas de la ciudad se derrumbaron, el templo fue incendiado y los líderes y guerreros de Judá fueron llevados cautivos a una tierra extranjera. Sin embargo, en medio de las lágrimas y la destrucción, la palabra de Dios no se limitó al juicio. Jeremías llevaba consigo una promesa que trascendía la tragedia del momento. En una carta enviada a los exiliados en Babilonia, transmitió el mensaje de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Fue una palabra de esperanza para un pueblo que se sentía olvidado. Dios no había terminado con ellos. El exilio tendría un plazo, 70 años, y luego habría un regreso. La tierra sería habitada de nuevo, el pacto renovado y la presencia de Dios restaurada. Más que la promesa de regresar a la tierra, Jeremías anunció algo aún mayor, un nuevo pacto. Daré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Esta no sería solo una restauración física, sino espiritual. Ya no habría tablas de piedra, sino corazones transformados. Esta promesa apuntaba a algo que se cumpliría plenamente siglos después, con la venida de Cristo, el mediador de este nuevo pacto. Pero para el pueblo de Judá de aquel entonces ya era un faro en medio de la noche más oscura. Según la tradición, Jeremías terminó su vida en Egipto, donde probablemente fue asesinado por sus propios compatriotas, quienes rechazaron su mensaje hasta el final. Pero su legado perduró. Sus palabras resonaron a lo largo de las generaciones, recordándonos que la fidelidad a Dios puede ser costosa, pero también allana el camino hacia la verdadera esperanza. La historia de Jeremías no se trata solo de juicio y destrucción. Trata de un Dios que disciplina, pero también restaura, que hiere, pero luego sana, que permite el exilio, pero prepara el regreso. Trata de la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, Él sigue escribiendo la historia con propósitos de paz. Y ahora nos surge la pregunta: si Dios nos hablara hoy, ¿encontraría en nosotros corazones blandos o endurecidos? ¿Bebemos de la fuente de agua viva o intentamos saciar nuestra sed en cisternas rotas? Si este mensaje te impactó, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a quienes llama. Suscríbete para recibir estudios más profundos de la palabra y mantente firme, porque aquel que prometió es fiel en cumplir. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at Amazon.com/Blink.